Hablemos de vampiros, pero no de los vampiros que salen en las películas peinados con laca, mirada vidriosa y cutis blanqueado con 2 kilos de talco. Tampoco de esos hermosos hasta el infinito, y a medianoche entran a las casas para seducir a las doncellas. Sorben un poco de sangre con sus colmillos impecables, se relamen sus labios perfectos y luego salen tan campantes, convertidos en misteriosos y, claro, perfectos murciélagos. No, no. Hablemos de los vampiros comunes y corrientes, de los Nosferatu que llevan pantuflas con forma de pollo de peluche, coleccionan lociones que nunca usan, tienen alergia al polen y su esposa les dice flaquito. Viajaremos a San Isidro, California, en la frontera con México, y conoceremos a Lina. Ella tiene 13 años y es algo así como una chica fea, bastante según su propio criterio, pero eso sí, muy inteligente y conoce datos precisos sobre prácticamente todo. Su vida no es fácil, pero se complicará cuando descubra que su padre, Benjamín Posada, es en realidad Benvolio Posafria y es un vampiro, uno perseguido por una secta fundamentalista que jamás le perdonó haberse casado con una humana. Una noche, extraños acontecimientos sucederán en su casa. Aparece un grupo de vampiros y tras todo lo que pasa, su madre muere y ahora Lina deberá bajar al inframundo para conocer su familia paterna, desentrañar varios secretos y así detener la amenaza que se cierne sobre su padre y sobre ella. Titania, labios sangrantes, la tía Tripa, el doctor Peste, Guano, Gusano y Gargajo son apenas una breve muestra de la numerosa parentela vampírica que la espera en el mundo umbrío. Jaime Alfonso Sandoval nace en la ciudad de San Luis Potosí, México, el 31 de agosto de 1972 y cuenta que desde pequeño tuvo una adicción a la lectura. Hoy es un escritor y guionista cinematográfico que estudió Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, carrera que posteriormente cambió para finalmente terminar estudiando la carrera de Realización Cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Posteriormente, estudió un diplomado en creación literaria en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Su carrera la comenzó escribiendo teatro y participó en los ciclos de lecturas Obra en Atril del Foro Luces de Bohemia de la Ciudad de México y también escribía para el periódico Reforma en la sección Gente Chiquita. Además, ha participado con varios textos en los libros de lectura de la SEP. En 2005 entró a trabajar como guionista de 11 niños del canal 11 TV México del IPN y como guionista de la primera temporada del programa Paso de Gato en Canal 22. En 1997 escribe su primera novela juvenil, El Club de la Salamandra, un homenaje a la novela de aventuras y a Julio Verne, con elementos exóticos y misteriosos, y recibió por ella el premio Gran Angular. A partir de entonces inicia su carrera como escritor de literatura infantil y juvenil. En 2011 fue invitado al Salón del Libro y la Prensa y Literatura Infantil y Juvenil de Montreuil, Francia, evento que tenía como país invitado a México. En 2013 participó en LEA, Feria Nacional del Libro de Los Ángeles, California, y fue invitado al Festival de Belles Latinas en Francia, y participó en actividades culturales en Lyon, Saint-Étienne, Rouen y otras ciudades francesas. Ha recibido varios premios y reconocimiento, entre ellos están primer lugar del Premio Gran Angular de Novela Juvenil en 1997 y posteriormente en 2001. Premio Phil IJ de Cuento Infantil 1998. Primer lugar en el Premio Nacional de Literatura Infantil Castillo de la Lectura en 2002. Primer lugar en el Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor en 2006. Primer lugar en el Premio del Cuento de Ciencia para Niños del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México en 2009. Premio de Novela Juvenil FENAL Norma en 2011. Ha participado en múltiples colaboraciones literarias y también algunas de sus obras han sido seleccionadas para programas de bibliotecas de aula de la SEP. Asimismo, sus textos forman parte de las bibliotecas juveniles de otros países como Francia y Alemania. Desde 1997 ha escrito y publicado 27 libros. Algunos de ellos son El Club de la Salamandra de 1997, Murmullos bajo mi cama de 1998, Confidencias de un superhéroe en 2001, Fantasmas, espectros y otros trapos sucios de 2006, la saga Agencia de Detectives Escolares de 2010, 2013 y 2016, Mexicoland de 2018, Campamento del Miedo en 2020. Jaime Alfonso cuenta que siempre quiere llevar a sus libros lo que le hubiera gustado encontrar cuando no paraba de leer a los 12 años. Así llegamos a la trilogía de la que hablaremos hoy, compuesta por
Las dos muertes de Lina Posada de 2011, La traición de Lina Posada de 2013, La venganza de Lina Posada de 2015. Esta es conocida como Mundo Umbrío. Y con esto comenzamos un episodio más de Un libro, una historia. Mi nombre es Ricardo Aguilar Martínez. Yo soy Pau Galindo. Y qué sorpresa encontrarnos a un potosino en la lista de las lecturas de este episodio. Sabía que lo tenía que traer hoy cuando vi que era de San Luis Potosí. Dije, sí, el merengue. Sí, totalmente. A veces es bien difícil encontrar autores locales. Sí. Y 2, que tengan una trayectoria como la de él. Sí. Y 3, que tengan este nivel de reconocimiento ya en el mundo de los escritores. Fíjate que yo ya, conozco algunos libros de él. Mucho tiempo quise conseguir México Lat, no lo he conseguido. Y Mundo Umbrío, todo el mundo me decía, o buscaba reseñas de gente que me decía, es que Mundo Umbrío está buena, o BookTube, Mundo Umbrío está buena. Y yo, no, es que no sé. Y como que algo me limitaba. Y ahora que quería leer, encontré una chava que reseña cosas de terror, así la súper recomendó y dije, va, la voy a empezar. Entonces lo primero que hice fue buscar al autor y cuando dije, ya tengo los libros en digital, no los tengo en físico, voy viendo porque viene la biografía y dije, no manches que es de San Luis y yo ni enterada, dije, no puede ser. Y dije, es impresionante que ahorita revisándolo en Goodreads mientras Pau nos contaba esto, porque yo me saqué de onda ahorita con el autor. Sí, librazos. De 4.43. El último tiene 4.75. No manches, bueno, o sea, si lo agrego sí, a mi lista de puntajes, él va a encabezarla, porque creo que la máxima que tengo debe de ser de 4.20 y lo encabeza, ni me acuerdo qué novela, creo que es una sobre el tema de homosexualidad, no me acuerdo, pero sí, Mariquita se llama, algo así. Oye, qué barbaridad, y luego lo mejor de todo es que son muchos ratings, son casi 1200 y casi todos 5 estrellas. Sí, es que el libro, y yo le puse 5 estrellas, hace mucho que no le daba, ahorita les voy a platicar, hace mucho que no le daba 5 estrellas a un libro, y se los pongo a este nivel. Yo tengo como, en mi libro, sí, mi top 10 de la vida de mis 30 y tantos años de lectora, tengo pocos libros, yo creo que ni siquiera se juntan los 10 que yo digo, este libro, pues, Mundo Umbrío acaba de entrar. Híjole, no manches, dije, librazo. Necesito tenerlos en físico, pero están caros, ahorita les cuento. Están un poquito, la edición china está un poquito cara, entonces sí te tienes que hacer de tus 1,200 pesos mexicanos. Manches, no. Para comprar la trilogía. Y pues yo ahorita no estamos en posibilidad, entonces espero más adelante poder hacérmelos en físico, aunque ya los haya leído, los estoy leyendo en digital. Pero si buscas en Lectulandia, en este caso si buscas, por ejemplo, en Goodreads, en todas las que son plataformas de lectura, todas tienen muy buenas calificaciones de este libro. Entonces, están increíbles. Y por eso se los quise traer. Ojo, les quiero confesar que no he acabado la saga. Sí están. No he acabado la saga. No hablaba de esa página, yo hablaba de otra. Pero, porque nos van a vetar. Pero sí, están en Apple Books y están baratos. Fíjate que, bueno, ahorita les voy contando. No he terminado de leer la saga, solamente he leído el 1 y estoy ya empecé el 2, en cuanto acabe el 1 empecé el 2. Ahí está picando un zancudo. En cuanto acabe el 1 empecé el 2. No lo acabé, pero al empezar a leer el 2 me di cuenta de que no les podía contar muchas cosas del 2 porque todo lo que les dijera era un spoiler, o sea, todo te relaciona con el libro 1. Entonces yo iba a traer esta saga, dije, hasta que la termine, y donde me voy dando cuenta que no, que dije, es mejor así. Dije, mejor de una vez para que se emocionen y al fin que no les tengo que dar tantos datos. Sí les voy a platicar, de hecho sí investigué, me spoileé solo 2-3 cositas, pero creo que con el libro 1, que es un universo enorme, tenemos, pero yo me emocioné mucho cuando vi que era paisano, compa potosino, dije, y no manches, o sea, son de las personas que, como tú dices, como escritores, han hecho una gran carrera. Sí. Entonces, y me sorprende mucho que no tenga tanta difusión el libro porque es muy, muy bueno. Pues es que estoy realmente muy sorprendido por el nivel del puntaje, los costos. Ahorita estoy buscando aquí en Apple Books los costos. No me está baratos. Pelando, está en la computadora buscando el libro. No es que veras me sacó de onda y dije, wow, tengo que ver qué onda, quién es este hombre. Y lo mejor es que es potosino, pero curiosamente hay pocos potosinos triunfadores de verdad. Y escritores como, a ver, o sea, yo cuando dije, a ver, otro escritor que realmente sea como bestseller, o sea, potosino, para mí no se me vino a la mente. No.
No, es Espero muy yo en algún complicado. punto estar en ese ranking. Pero qué inspiración, para mí fue una gran inspiración verlo. Y está Mira, bien joven. y que escriba de cosas que no son como lo tradicional, que todos los potosinos, lo digo con todo el respeto, queremos escribir Historia. sobre San Luis, ajá. Ajá. Y no, él dijo, a ver, vamos a escribir. ¿Qué ficción? ¿Es ficción? Es ficción, es novela de ficción juvenil. Y de hecho a mí Ya. algo que me gustó mucho es que normalmente los libros juveniles, que son como ficción así, todos son de autores gringos. Todo lo Ok. que leemos aquí son de autores gringos. Por ejemplo, si leen Percy Jackson, si leen Harry Potter, si leen El Señor de los Anillos, Maze Runner, todos son autores gringos. Entonces encontrar un escritor de literatura juvenil como él y de México y potosino, dije, uff. Perfecto. Uf. Entonces, les quiero platicar los datos del libro para que lo adquieran de verdad, de verdad, de verdad. Ay, de hecho iba a checar eso. Hace muchísimo que no le ponía yo 5 estrellas a un libro. Me emocioné tanto que ya al fin llegaron 5 estrellas. Yo Sí, la verdad, ya estoy sí, viendo aquí la reseña. la verdad, sí, yo soy media sangroncita para poner 5, o sea, normalmente así como que nada más libros que me cambian la vida. No es tan buena gente como Ricardo que a todos les pone 4. Sí, no, yo de 3 para abajo normalmente y así como que digo, ay, 4, buenísimo, super obra 4. Y 5 es así como la joya de la corona, entonces se lo gano. Les voy platicando. Resulta que el libro está compuesto, ya les dije, por 3 libros. La trilogía está compuesta por 3 libros. Existen 2 ediciones para México. Una la trae Montena y la otra la trae Editorial SM. ¿Qué encontré yo? Porque dije, los 2 están en la librería morado con amarillo y las 2 están en Amazon. Entonces yo quería realmente ver cuál era la diferencia porque el precio sí cambia. En este caso yo vi que las de SM, pero que se supone que son las originales, tienen menos páginas. Y eso no me agradó tanto porque entonces probablemente ya sea una edición, ya precisamente editada, valga la redundancia. Claro. O sea, no es reimpresión, es edición. Y eso no me latió tanto a mí, porque yo siento que no le sobra nada al libro, absolutamente nada. Montena es de literatura juvenil, es de Random House, viene de Penguin Random House, y pues SM es una editorial española que se especializa precisamente en libros educativos, juveniles, de religión, etc. Entonces, mi sugerencia es que los de Montena, según yo, están como completos. No sé el de SM, pero si yo los veo y veo que traen menos páginas, la neta, yo personalmente no lo compraría. Son 3 libros de género novela de ficción juvenil. Las 2 muertes de Lina Posada se publica en 2011. Son libros largos, valen la pena. Tiene 544 páginas y 4.43 en Goodreads. Yo a ese libro le puse un 5 estrellas. El segundo se llama La traición de Lina Posada. Es de 2013, es el más gordo de los 3, tiene 624 páginas, tiene 4.69 en Goodreads, o sea, va en aumento. Y La venganza de Lina Posada las publican en 2015, son 560 páginas y tiene un 4.75, que encontrar libros arriba de 4 o 5 ya es así como, rarísimo. Y a veces los encuentras, pero tienen, ¿qué? 20 ratings, pues por eso se sobrepone, ¿no? Pero este tiene más de 1200, 1300, 1400. Y según el promedio es que todo es bueno. Y aparte estoy leyendo unas reseñas que ahorita se las comentaré, que dicen cosas increíbles del escritor mexicano. Está increíble el libro, o sea, los juro, así, no tengo palabras para decirle lo chido que está. Ahorita Ricardo que les lea la parte. Sí, hay varios. Para terminar los costos, me encontré que las ediciones de Montena están aproximadamente en 200, 210 pesos mexicanos y las de SM hasta en 399 pesos mexicanos. La diferencia es muchísima, son 200 pesos de diferencia. Depende mucho de qué edición encuentres, pero yo sí quería saber como por qué y como que cuáles encontrar, entonces pues bueno. Están en esas 2 ediciones, 209 y 399 es el promedio, y en digital para los que la buscan en Kindle está en 229 pesos mexicanos. No encontré que hubiera ningún audiolibro por ninguna plataforma, le di una buscada ligera, sinceramente no tuve tanto chance, entonces tipo y si anda alguno perdido, pero yo no lo encontré. Y yo la recomendaría, es literatura juvenil y yo la recomendaría para unos 12 o 13 años en adelante. Ideal siento que es ese libro como el fenómeno Harry Potter México. ¿Por qué? Porque siento que es ese libro que le puedes dar a alguien y que lo va a picar a leer y que va a seguir leyendo, así forever and ever. Y 2, siento que es ideal para adentrar a los chavitos al mundo de los vampiros. O sea, no le das un Drácula, le das un mundo umbrío. Está, de verdad, no va a cansar de ahora en adelante, voy a evangelizar con este libro, así como en algún momento lo hice con Benito Taibo, así como Harry Potter.
Mi saga favorita sí es Harry, pero yo creo que esta le llegó a decir así como que Comper y están compitiendo a un nivel muy parejo para mí. Qué fuerte. No he acabado el 2, pero todo lo que llevo del 2 Buenísimo. está buenísimo. Sí, o sea, yo creo que es que está largo. Yo creo que he de llevar una tercera parte del libro a lo mejor. Espero acabarlo en el fin. Y te confieso que el primero lo empecé a leer y en chances, en tiempecitos. O sea, sí le estuve midiendo el tiempo de lectura que me dio, eran 11 horas en promedio. Lo acabé en 2 tardes, o sea, si junto el tiempo que me aventé leyéndolo, no fueron más de 9 o 10 horas, 2 tardes. Yo no lo podía, te lo juro, estaba haciendo algo y decía, no, tengo que seguir leyéndolo. Y soltaba lo que estaba haciendo y agarraba el libro. O sea, realmente te picó, te atrapó. Ajá, y eso me emociona mucho en los libros. Entonces, esos son los precios, esos son los datos por si lo quieren adquirir. Ahorita les voy a platicar, voy a tratar de hacerle justicia a contarles la narración, pero quiero que Ricardo les cuente lo que encontró en Goodreads, porque Ricardo, lo que yo estoy hablando, está así buscando el libro, está viendo si lo puede descargar. No, y cuando algo uno me pica es, vamos a ver cuánto cuesta, dónde lo encuentro. ¿Qué te dice Goodreads? Hay muy buenas opiniones, no las voy a leer todas, pero hay algunas, por ejemplo, de un lector español que dice: me viene a la cabeza las primeras sensaciones que tuve al enfrentarme a esta novela y por lo tanto a la trilogía de Mundo Umbrío que tanto tiempo me costó conseguir en físico, porque no es un libro sencillo de encontrar, al menos en España. Y todas las referencias que venían del otro lado del Atlántico sugerían que estaba enfrente de una historia compacta, especial, compleja y llena de emoción. Ese es uno. Luego hay otra lectora que dice: ¿quién sigue insistiendo en que los mexicanos no tenemos la capacidad de contar grandes historias? Por 2. No, señores. Los mexicanos no tenemos nadita que envidiar y este tipo de libros es de los que llenan a uno de orgullo. El saber que hay compatriotas capaces de crear mundos tan vastos y creativos, tan únicos y bien estructurados. Mundo Umbrío es uno de los libros más ambiciosos que he leído. Un aplauso para Jaime por representarnos con tanta dignidad. Sí, de pie. Y le responden varios otros usuarios: opino lo mismo, excelente talento, me dejó con la boca abierta, entre otros. O sea, de verdad que es increíble. Y por ejemplo, aquí hay una persona que yo creo que se ve que es como más mayor, que dice: no soy fan para nada de la literatura juvenil y menos de vampiros ni zombies. Sin embargo, lo disfruté y me pareció muy entretenido. Es un libro muy bien escrito, no le sobran ni le faltan páginas. Sí. Personajes delineados, narrativa que tiene magia para hacerte imaginar perfectamente los escenarios y situaciones. Muy ingenioso este escritor mexicano. O sea, wow. Y me gustaron 2 cosas que creo que las traigo en notas más adelante. Uno, que para nosotros que somos mexicanos es padrísimo encontrar cosas con las que culturalmente te relacionas. O sea, que a lo mejor, por ejemplo, perdón que haga la analogía, pero pues cuando estás hablando de Harry Potter, pues te dice así como de, pues es que las cabinas esas de teléfono de Inglaterra y ese tipo de cosas. El autobús de 2 pisos de Inglaterra. Y aquí se dice así de, vete al puesto de garnachas de la colonia Roma, o vete o sea, ese tipo de cosas que te hacen relacionar a México. Lo entendemos perfectamente local. Se me hizo súper padre, y todas las relaciones mexicanas, dije, se nota que el vato es mexicano, obviamente. Eso se me hizo increíble, pintar un universo, o sea, haz de cuenta que estamos viendo Harry Potter, pero en México, porque es un mundo alterno, claro. Igual, y se me hizo padrísimo. Oye, y luego lo que me sorprende mucho es que le gana en puntuación a Guillermo del Toro. Sí. A todos los libros. Sí. No, de hecho, en muchos libros de fantasía juvenil es de los mejores puntuados. Yo me imagino que no es tan conocido o tan bueno. ¿Por qué? Porque es mexicano, entonces llevarlo, por ejemplo. ¿Pero por qué Guillermo sí? ¿Por las películas? Porque Guillermo publica en Estados Unidos. Entonces, ya con eso me acabas de dar. Ya. Entonces, Oye, y llegan traducciones. O sea, los libros de Guillermo primero entran allá y se traducen y se traen. Claro, tienes razón. Y este es de México. Para búsquelo mexicanos. Y lléveselo. Ajá. Entonces, pues es diferente, ¿no? ¿Qué editoriales lo traen, dices? SM y Montena. O sea, ni siquiera tampoco son conocidas. Montena es una división chiquita de Penguin Random, pero es como que el último peldaño de... Sí, o sea, no te trae Penguin como tal, te trae Montena. Pero bueno, o sea, al final, porque ya ves que las editoriales, bueno, tienen como sus sellos, pero es impresionante realmente cómo está construido. No sé, ahorita dijiste algo en la sinopsis que se me fue la onda. El nivel de detalle, que si vas a BookTube, hay muchas señoras o personas que reseñan libros que dicen así, es que no me gusta la literatura juvenil. No, yo la neta no es lo mío.
pero cuando lo leen es así de no. Y ves los videos, yo me chuté Pues dos, la mía, tres. la mía tampoco lo es, pero fíjate cómo me atrapó Sí, instantáneamente. no, te lo recomiendo súper mucho. Les quiero platicar de qué se trata y al final comentar unos detalles con Ricardo porque traigo como datos no les quiero hacer ningún spoiler porque siento que la magia del libro es que te mete en el universo de tal manera que tú te puedes imaginar todo perfectamente y como decía una de las reseñas que leíste, no le sobran ni le faltan páginas. Está tan bien construido cada personaje, se dan el tiempo exacto, no te abruman, porque cuando dije así, cuando empiezas a leer que Tripa y Sin Filo y Imo y no sé, y todos los nombres dices, no manches, pero al momento de que lo estás leyendo está también explicado que te vas metiendo, entonces Claro. ya te sabes toda la línea familiar y aparte es un libro que te da muchísimos detalles, ahorita eso sí se los puedo contar, pero no les quiero arruinar la experiencia de lectura, entonces yo lo iba leyendo y yo me sentí, esa es la expresión, yo me sentí como la primera vez que leí Harry Potter, para mí fue un descubrir ese universo en ese momento, estaba muy morrita. Esa sensación no la tenía desde que tenía 15 años. Esa sensación de decir así de, ¿qué es esto? O sea, wow. Entonces, ahora soy fan de este libro. Y quiero todo lo que se pueda. Este libro necesito que se haga película ahora. Necesito que alguien lo traiga hecho Estaba película. pensando eso, dije, si hay otras películas que se han hecho tan famosas como Harry Potter con toda la vida londinense, Sí. europea, ¿por qué no esta una historia Mexicana. mexicana y que se dé a entender como, bueno, necesito leerlo para ver si sí vale la pena como, Te va a gustar. como Sí. pensar todo el contexto mexicano, pero pues es que es un universo paralelo, México. Sí, y me da mucho gusto que nosotros lo traigamos porque a veces esos libros que están así como que atrás, Híjole. cuando vuelven a salir, o sea, cuando alguien más los vuelve a retomar para reseñar, pues a veces vuelven a agarrar así, ay, sí es cierto, vamos a buscarlo. Y este libro siento que necesita eso, porque se publicaron hace 10 años. Sí, 2011 vi que hay Empezó, uno. entonces 10 años tiene, necesita como que, así como de repente ahorita Crepúsculo de repente tuvo su boom porque lo que sea, ¿Por qué así. no este, no? Exactamente. Les voy a platicar, bueno, a Ricardo no le importan tanto los spoilers, pero no les quiero platicar como más allá. Les voy a tratar de narrar la historia fuera de la sinopsis. Y, se me olvidó decirle a Ricardo cuáles sean Siempre le digo a Ricardo, piénsate un tema de esto para la historia o lo que sea. Y de hecho sí traigo las preguntas y se me olvidó decirte. Hoy no pensamos en el tema. Bueno, vamos a hablar del libro. Sí lo traigo, pero no te lo dije, se me olvidó, porque llegamos hablando de chisme, Ricardo y yo, déjenme les cuento. Bueno, a ver, sin revolverlos y tratando de hacerle justicia a la historia del libro, les voy a platicar de qué se trata. Vamos a conocer a una familia que vive actualmente en la frontera con México, en un lugar que se llama San Isidro, que tiene costumbres muy mexicanizadas. Esta familia está compuesta por el papá, la mamá y Lina, que va a ser nuestra protagonista. Nos cuenta al inicio que ellos han vivido en muchos países porque vienen huyendo del pasado vampírico del papá. Nadie sabe que es vampiro. Esto, ojo, no es spoiler, esto viene en la sinopsis. Lo que les voy a contar sí lo cuidé mucho para no arruinarles eso. Resulta que la mamá y el papá constantemente se cambian de casa como para proteger a su hija, que ahorita tiene 13 años cuando inicia el libro. Un día estaba Lina en su cuarto haciendo la tarea y ella narran como una niña extremadamente inteligente. Es como muy nerviosa, entonces ella para calmarse recuerda cosas que memorizó. Ejemplo, todos los huesos del cuerpo humano, todos los elementos de la tabla periódica, todos los tipos de planta tal, o sea, tienen demasiados datos en su cabeza. Uno, yo siento por toda esa experiencia de haber viajado mucho, y dos, porque la describen como una niña, pues, fea y antisocial. Por lo mismo que se ha cambiado tanto de casa, no tiene muchos amigos, y es una persona que le gusta mucho estudiar, entonces la describen como nerd, o sea, ella es así como ratón de biblioteca, y ella misma lo dice. La describen flaquita, la describen muy pálida, muy blanca, muy ojerosa, que tiene las orejas grandes, la nariz grande, que para las personas en México o en así como normal, sería como un estereotipo de alguien X, de alguien fea, ella misma se autodice fea. Entonces ella estaba en su cuarto estudiando un día, esto es importante, ahorita les digo por qué, y empieza a tener algo así como visiones, estaba haciendo la tarea y así empieza el libro, que ella ve una visión y como que dice así, ay, creo que está saliendo, no me acuerdo qué pasa, creo que sangre de mi cuarto, así muy al resplandor. Entonces ella se espanta y va con sus papás y sus papás le dicen, ay, mi hija, de seguro cenaste, te cayó mal la chimichanga que estábamos comiendo.
Entonces, hace muchas referencias como a muchas cosas mexicanas, eso me encantó desde el momento uno. Y sus papás le dicen, no, mi hija, estás loca, no pasa nada. Pasa ese lapso y hay un acontecimiento en el que ella empieza a ver personas en su casa, flacas, altas, pálidas, como muy, pues sí, se puede decir como con el estereotipo de lo que para nosotros serían vampiros, pero ella no los relaciona en su universo. Entonces se hace un desmadre en su casa, que no les puedo decir qué pasa, y ese grupo de personas iban por su papá. Lo amenazan y le dicen así como que una profecía, y el papá intenta como salir de todo eso. Pasan muchas cosas y en ese acontecimiento, tampoco es spoiler, muere la mamá de Lina. Eso viene en la sinopsis. Y van a dar al hospital, Lina despierta, no sabe qué pedo, dice, a ver, espérate, yo estaba soñando, no sé qué pasó. Y le cuentan que pues ahí falleció su mamá, ¿no? Entonces, en ese acontecimiento, Lina descubre que su papá, solamente su papá, era un vampiro y que en realidad no se llamaba como dice que se llamaba, sino que tenía otro nombre. Entonces, para protegerla, le dicen que se tiene que ir con su tía a México. Hacen como esto me estoy saltando un montonal de datos que tienen que descubrir. Resulta que pues van y visitan a la tía y la tía no los quiere porque la tía sí sabe que el papá es como vampiro. Y él le cuenta la historia de que pues fue desterrado de los vampiros y le dice, ¿qué crees, mija? Para poder arreglar todo este pedo, tú me tienes que ayudar a ir pues con los umbríos, con tu familia paterna, y vas a tener que recuperar un objeto que yo tengo en mi cuarto en esa casa. Entonces, para esto les digo, ya aquí llevamos a mitad del libro, yo creo. Y le dice que le ayude. Entonces, le empieza a explicar cómo es esto y para ellas así como de, o sea, ¿cómo? Porque le explica que hay, pues como abajo de la tierra de nosotros humanos, existe como las capas de la tierra y Lina le dice, no, a mi geografía me enseñaron que era no sé qué, el núcleo, el tal. Y el papá le dice, no, pero entre tal capa y tal capa está el mundo de los umbríos. Entonces, vamos a entrar por aquí, etcétera. Entonces, cuando Lina se está preparando para ir a su casa paterna, empieza a tener unos sueños donde va a conocer a un niño que se llama Gismundus y él empieza a contar datos así como de, sí, yo soy del mundo umbrío y tal, pero ella dice, cuando se despierta, pues ella ve que era un sueño, ¿no? Entonces no sabe qué está pasando. Tiene varios sueños de ese tipo, pero él, a raíz de hablar con ese niño, él le da datos de ese mundo. Y a ella el niño se le hace el niño más guapo del mundo y el niño le dice que ella es la niña más bonita del mundo. Esto es importante, ahorita también les digo por qué. Entonces, Lina llega a casa de... Pasan cosas, no les voy a decir cómo para que descubran cómo llegan. Llega a casa de la familia de su papá y la familia no la quiere porque resulta que su papá fue desterrado hace muchos años. Entonces le dicen, Nel, usted es hija de este señor, no puede estar aquí. Entonces, resulta que aceptan al papá que entre como a hablar con la familia y el papá les dice, es que no quiero que me quede, yo no me quiero quedar, quiero que reciban a mi hija y que la cuiden, es todo lo que pido. Ellos no saben que Lina va a recuperar algo, ellos piensan que ella está pidiendo como asilo político. Le dice, es que fueron a mi casa, mataron a mi mamá, porfa, hagan paro. Entonces Lina va con su abuelita, le cuenta todo un choro y resulta que Lina en el sueño, este niño Gismundus le había dicho que los vampiros existen, entre ellos algo que se llaman talismanes, que son vampiros de la buena suerte, que tienen unos lunares especiales. Y esto se lo dice porque Lina, por el accidente que tuvo, le rapan una parte de la cabeza y tiene una mancha con forma de lunar. Entonces le dice, no manches, eres un talismán. Y ella le dice, ¿qué? Entonces ya él le explica. Y él le dice, es que sé esto y esto, y son muy valorados. Entonces cuando Lina va a casa de su abuela y ve que no la quieren, Lina le dice, abuelita, yo soy un talismán, no me corras. Y la abuelita, ¿cómo? Sí, yo tengo los lunares y todo, como si ella ya estuviera muy informada del mundo. Entonces la ven y le dicen, ok, pues te puedes quedar por ser un talismán. Y la aceptan. Entonces, a partir de ese momento, ella empieza, y nosotros con ella, a conocer cómo es el mundo abajo de la tierra, cómo es el mundo de los umbríos. Para esto, todo mundo la ve y dice, eres la niña más hermosa del mundo, porque para los estereotipos de los vampiros, ella es muy bonita, flaca, pálida, ojerosa, o sea, es así como, wow, la vampira más bonita del mundo.
y ella los ve a todos y es como de todos están como pues extraños, describen así como muchas cosas, entonces ella dice es como de todos están feos, y ella es lo primero que todo mundo por ser un talismán, entre comillas, por tener ella inventar que tiene esos lunares y porque es muy bonita, la dejan quedarse. Conoce a alguien que la va a acompañar en toda la travesía, que es su primo chiquito, que se llama Osirik, y conoce a toda su familia, pero Osirik va a ser muy importante, él la va a acompañar durante toda la travesía, ustedes ya pues lo van a ir descubriendo. Resulta que los vampiros son súper supersticiosos, entonces les gusta que las adivinaciones, las cartas, el oráculo, el té, y la llevan para ver si es cierto que ella es mágica, se puede decir. Y le dicen que sí, y ella es así como de, no hombre, ni el caso, pero bueno, si ellos dicen que sí, yo voy a decir que sí. Y ella se propone a recuperar lo que su papá le dice que tenía que recuperar, que la familia no sabe, y ella tiene que hacer eso para salir de ahí. A partir de que Lina trata de entrar al cuarto de su papá y robar este objeto, se mete en un montón de problemas que con eso nos dan a conocer cómo es el mundo allá, pero y se salva de un montón de cosas y la vamos a ir acomodando, y en uno de esos momentos, en una parte del libro, se topa con el niño que había visto en sus sueños, que es Gismundus. Entonces ella le dice así de, no manches, existes, y él se une como a lo que ella está tratando de lograr. Y para esto, alterno a todo eso, cuando ella llega, está por desatarse una epidemia ahorita les digo de qué, porque no me acuerdo, no me acuerdo, de bichos, de escarabajos, de una cosa así. Entonces, ellos le dicen, es que tú por talismán nos vas a ayudar a detener esta epidemia. Y ella así como de, sí. Y resulta que cuando ella está en todo este proceso, se desata la epidemia, muy parecido a lo que nos pasó a nosotros en pandemia. De hecho, yo ahorita les cuento, me relacioné muchísimo con eso, me dio mucha risa. Entonces todos los vampiros entran en pánico, en cuarentena y todas estas cosas. Y Lina está como atrapada ahí porque no se puede salir, no puede regresar con su papá. Su papá está en el mundo de los mortales. Y pasan muchas cosas que ya no les puedo contar hasta la parte final del libro, que nos dejan un cliffhanger para el libro 2. O sea, tú acabas el libro y dices, ¿qué? Y ahora yo literal cerré el libro 1 y abrí el libro 2. Dije, yo no puedo casi. ¿Qué pasó con esta morra? Porque pasan muchas cosas. Ella descubre muchos secretos de su papá, descubre secretos de su mamá, descubre que lo que su papá le dijo, una parte era cierta, otra parte se la cambió las versiones, ella entra así como en shock, empieza a contrastar todo lo que sabe del mundo normal con el mundo de los sombríos, empieza a ver así de, por eso existe esto, por eso existe esto. Y pues el hecho de que sea una niña muy lista le ayuda en algunas cosas, y pues creo que ya se llama Las dos muertes de Lina Posada porque hay dos momentos en los que, entre comillas, Lina muere. No les puedo decir porque sería un spoiler, o sea, digamos que muere y no muere, lo tienen que descubrir. Y te explica así de, esta es la primera vez que morí por esto, es la primera vez, y por eso le da título al libro, ¿no? Y lo que crea Jaime Alfonso Sandoval, crea un universo abajo de lo que nosotros conocemos, que está totalmente fundamentado y relacionado con todo lo que existe en nuestro mundo. O sea, yo en este momento podría decirte, sí, por aquí entran los sombríos, por aquí salen, por acá, porque todo está súper bien explicado. Y el libro 2 no les puedo decir nada porque es exactamente la continuación del 1. Donde se queda el 1, arranca el 2. Con todo ese desmadre. Entonces ahorita viene otro desmadre que se queda en el 1, entonces yo quiero saber qué pasa. Y no sé por qué se llama, o sea, quiero saber por qué le da título al libro. Y ya. Esa es la reseña de un libro de 600 páginas casi. ¡Qué barbaridad! De verdad que se oye muy interesante. Yo estaba escuchando con mucho detalle cada cosa. Tengo 3 apuntes. Uno de ellos, no me imagino a la abuelita mexicana diciendo, ¡ay, mijito, es un vampiro! ¿No? 2, el tema de este sándwich en el que viven los sombrío. Sí. Pensé que la palabra hacía referencia a un mundo de oscuridad, que sí lo hace, sí. Pero también es un apellido. No, es todos son umbríos. Es que en el mundo umbrío es una ofensa que tú les digas vampiros. Ellos no se consideran vampiros, se consideran umbríos. Ya. Y nosotros los humanos somos tibios. Entonces nosotros somos tibios, ellos son umbríos. Ok, con razón la conexión ahí. Entonces el mundo umbrío es porque es el mundo abajo de la tierra. Claro. Y cuando ella dice, ¿cómo? ¿Ustedes son vampiros? Todos la ven así como de, niña, qué ofensa. Entonces ellos es como de, ok, umbrío. Y hay como razas, hay como partes, ahorita se las cuento. Hay algo que me faltó, la mamá de Lina es humana. Entonces todas las razones por las que desterran al papá es que el papá se casó con una humana y eso pues... Que es un híbrido, ¿no?
Ajá, tiene un nombre, ahorita se los digo, y por eso no lo quieren, porque pues él como que, oye, no está bien, tú te tienes que casar con una vampira, una umbría. Y por eso nació Lina, y Lina pues no es vampira, pero tiene sangre de su papá. Entonces, como que también hay unas cosas de sangre que es parte de la trama principal, no les puedo explicar mucho, pero la mamá que muere, ella era humana. Ya, entonces ahí está ese detalle. Y el tercero que había visto que, ay, se me acaba de ir, se me fue. El tercer punto era sobre, no, se me fue, pero tenía que ver con este guardiano, ¿cómo se llama cómo se llama el monito? No es guardián, es como un guía que dijiste que tiene un nombre extraño. ¿Cómo se llama el otro personaje? El que lee el futuro, no. No. Gismundus. Ese mono. Ajá. ¿Qué hace ese? O sea, ¿qué es en realidad? Gismundus es tampoco, bueno, no es spoiler. No se entiende así como... Gismundus es un humano, pero es un humano que vive en el mundo de los umbríos. Resulta que... ¿Y por qué vive ahí? Bueno. Porque tiene un nombre, nada más que sí lo apunté, traigo así como un montón de notas de todo, ahorita les voy platicando por qué. Resulta que Gismundus, sus papás son vampiros, y Gismundus nació con una enfermedad, que esa enfermedad no le da los dotes vampíricos, se puede decir, y su sangre no tiene posibilidad de conversión. En el caso de Lina a los 15 años se puede convertir en vampiro si quiere, porque es como de que, tus papás, tú estás enfermita, ellos lo ven como, tú estás enfermita, pero a los 15 te curamos. Entonces Lina a los 15 se puede convertir en vampira, de hecho es algo de lo que debatan en el libro. Gismundus vive en el mundo de los umbríos y es humano, y sus papás lo ven como desahuciado. De hecho hay una parte muy chida del libro, casi al final, casi como después de la segunda mitad, en la que Gismundus conoce que es humano, y él por ser humano va a vivir 80 años quizás, mientras sus papás o los vampiros viven hasta 5,000 años, o sea, pues los vampiros son muy longevos. Entonces sus papás lo ven como desahuciado porque se va a morir, le dicen, es que va a tener una vida súper corta, va a vivir como 80 años no es nada, ni siquiera ha alcanzado la adultez se alcanza los 100 años. Entonces ya su mamá como que lo ven así de, ay, el bicho raro de la familia, lo esconden, ahí lo quiere, y hacen todo un pedo porque él pues vive bajo tierra pero tiene que comer comida diferente, etcétera. Entonces Lina le dice, oye, no, es que de donde yo vengo tú eres normal, y él así como de, ¿cómo? Entonces, o sea, aquí tú eres raro, pero allá serías normal, cualquier otra persona normal. Y Gismundus sería, de hecho lo describen muy guapo, y ahí en el mundo de los umbríos todos le dicen que está bien feo, le dicen, es que velo, o sea, está más gordo, tiene las orejas rosadas, tiene los ojos claros, el cabello de color, ¿qué pedo con él? Entonces, y ella es así de, es que acá sería como una superestrella porque está guapísimo. Y todos allá lo ven así como de, es que está bien raro. Y Lina, que está fea, todo el mundo la ve hermosa para los estándares umbríos. Entonces Lina está enamoradísima, o sea, lo ve y es como de, wow, estás bien guapo. Y él pues tiene una autoestima baja porque todo el mundo le dice que es un desahuciado, que está enfermo, lo relegan. Y pues hay una... Sí, estoy pensando que hay una analogía con cómo podemos ir clasificando a los seres humanos, sobre todo cuando estás como en esta etapa juvenil, de que unos se consideran feos y yo digo, ¿cómo va a ser feo? Ese hombre está guapísimo, esa mujer es guapísima y se considera fea, ¿no? Ajá. Y los que están feos se sienten guapos. Y es como que en gusto se rompe la percepción, pero sí te da como esa analogía padre. De hecho, incluso Lina agarra autoestima a partir de estar ahí, de que dice así de, se me hace rarísimo que todos me digan que estoy bonita. Y algo que me faltó comentarles con el libro es que es muy gracioso. O sea, es de terror, se supone que es un libro como de terror juvenil, pero es muy gracioso. Hace mucho, sí me gustan libros que he leído de que jaja y que algunos así. Este libro cada 50 páginas yo soltaba la carcajada y no aguantaba, yo así no puedo creerlo, ya seguía leyendo. Las ocurrencias de... Está muy bueno, al menos porque yo lo relacionaba con México. Les cuento una anécdota. Cuando Lina va con su familia mexicana, le dicen, Lina va y le dice, oye, es que mi mamá, tu hermana, se acaba de morir, denme asilo, ¿no? No la quieren y su tía la ve como la bicho raro porque sabe que su papá es vampiro, entonces no la deja juntarse con su primo. Y la tía saca como agua bendita y cruces y no sé qué, y se las empieza a aventar. Y Lina o su papá, no me acuerdo quién de los dos está narrando esa parte, pero dicen así como de, ay, esa costumbre que tienen los humanos de creer que el agua bendita nos hace algo, ya nada más nos van a dar un pinche resfriado, es lo que nos van a dar. Y la tía los corre así como echándoles agua, y es graciosísima esa parte.
Y el papá diciendo así como de, o sea, como de, señora, va a hacer que me dé laringitis, o sea, no friegue por hacer eso, ¿no? Y como según él con la cruz y hace como esa analogía de que nada que ver, y pues ya se van de ahí porque no aceptan a Lina, pero todo ese episodio yo estaba cagadísima de risa, o sea, yo no podía aguantarme porque pues es una tradición mexicana, ¿no? Y es que es muy común, ¿no? Es como esos memes que donde a mí también creo que aparecen ahora de que las mamás todo lo quieren arreglar con métete a bañar. Ah, sí. Entonces, algo parecido. Y entonces que pregunté, sí. Traigo como notitas para darles ideas, no spoiler, pero para que ustedes entiendan un poquito el mundo. Ya les dije que existe el mundo umbrío y el mundo tibio. Hay una parte en la que nos platican de la evolución, que Lina le dice a su papá así de, esa parte está súper padre, no se las voy a contar toda para que la descubran, pero resulta que nosotros venimos del Homo sapiens y los umbríos vendrían algo así como del Homo cavernus. Entonces Lina le dice, ¿cómo? No, la evolución va así. Y el papá le dice, no, es que hubo una parte, mientras los seres humanos evolucionamos así, o sea, y empieza como a contarle la curva, los umbríos se quedaron bajo tierra y evolucionaron su propia línea, por eso creamos esa civilización. Y está tan bien explicado que yo, por ejemplo, dije, claro, por supuesto, así vendrían los libros de historia, sí. O sea, es a ese nivel, o sea, que te hace como empatarlo con lo que ya sabes. Confirmar una historia que aunque es ficticia, tú dices, sí, claro. Sí, claro, también, of course. Por eso decían en las reseñas que está tan bien estructurado que no le sobran ni le faltan palabras. No, y todo te lo explica. No hay una cosa que yo haya dicho, ¿y esto qué era? Todo está así como... Sí, porque hasta los mejores autores dices, ¿y esto qué? Sí, hasta George R. Martin, el de Game of Thrones. Sí. Hasta él se le va la onda con los personajes. Sí, que dices, ¿y esto qué? ¿No? No, y está muy, muy bien. Existen como... encontré que era Gismundus. Gismundus es un disanguíneo. No es cierto. Bueno, ahorita les digo, es que, miren, hagan de cuenta que los umbríos son los vampiros. Los disanguíneos, esta niña Lina sería un disanguíneo, que es una hija de una pareja mixta. Existen los redivivos, que sería lo que nosotros conocemos como zombies. Para ellos les dicen redis o redis vivos. Resulta que cuando mueren las personas en la tierra, hay un grupo especial que se roba los cadáveres y se los lleva, los revive, por así decirlo, y los convierten en sirvientes. Entonces, ciertas personas que ya se no mueren tienen aquí, juicio, ya nada más son... ellos hacen lo que tú les digas. Ajá, exacto, son como zombies, sí. O sea, sí explican ahí como, y de hecho Lina dice zombies, y ellos así como de, no, se llaman redis, y hay una explicación. Lina pertenecería a la sanguasa, que son los adolescentes, todos los adolescentes se los llama sanguasa, y existen espíritus que cuidan las casas, esos tienen otro nombre. Resulta que hay algo importante que conoceremos ahí, que existe algo que se llama Luna Negra, que es importante. Es un grupo de vampiros, de umbríos, que van a castigar a otros umbríos que se establecen en el mundo tibio. Ese es el grupo que va por el papá de Lina. Hay toda una explicación de por qué, y no te lo da luego, te lo va soltando poco a poco a lo largo de los capítulos. Resulta que ya les platiqué que existen los lunares de sangre, que es lo que tiene Lina, los talismanes, que son personas que juntan los lunares. Resulta que Lina llega al mundo umbrío un día que hay fiesta como patronal, que es el Mortum, que es parecido al Día de los Muertos. Y algo que está muy padre es que te dice, este es el Mortum, que es como el Día de los Muertos. Y también existe el día y te cuenta las festividades del mundo umbrío. O por ejemplo, te está hablando de otro hecho así como de, no sé, la comida, y te cuenta como te va dando un chorro de datos de comida. Entonces dices, está tan bien construido el mundo que no nada más me imaginé esto. Por eso decías que incluso se puede hacer tema como de película, porque sí, claro, te describe todo bien. Está súper bien, sí, la verdad. O sea, no deja nada así como que, imagínense a ver cómo era. No, te va dando como esa particularidad. Todo está súper bien explicado y les voy a platicar algunos datos súper rápidos de cómo funcionan los sombríos. ¿Te acuerdas cuando leímos Bram Stoker? Claro. ¿Te acuerdas cuando leímos, bueno, que lo comparamos con... Otro de vampiros, ¿no? Con la de Guillermo del Toro, precisamente. Sí. Bueno, este tiene su propio universo, evidentemente. Por ejemplo, explica que los sombríos no reaccionan al agua bendita o a las imágenes religiosas, que es lo que ya les conté. Sí. Que para ellos es así como de, no señora, su agua no me hace nada. Los murciélagos, porque en algún punto Lina le pregunta, ¿usted se convierte en murciélago? Le dice, no, los humanos nos confunden
Perdonen el ruido de fondo, si es que se escucha esa parte. ¿Se escucha? ¿Quién sabe? Un poquitito. No creo. Voy a tratar de borrarlo. Sí, porque de repente, la semana pasada la ambulancia sí se escuchó, pero pues era inevitable. Sí, era inevitable. Ahorita era una alarma de carro que sería muy potente. Bueno, resulta que los murciélagos serían como sus mascotas, ellos lo usan como paloma mensajera. Oye, perdón, antes de que avances, nada más te hago una pregunta rápida. Entre la de Guillermo del Toro y esta, No, esta. ¿cuál te gusta más? No, esta. Ándale, pues, ok. Ahora sí, la de Guillermo me gusta, está buena. Es que la de Guillermo es más de terror. Y esta, Ya. la neta, a mí no me dio tanto miedo. Este es más como todo el conocimiento mexicano, la comedia, el Sí, estilo. Sí, La es creatividad. entrar como a un mundo de los universos, de todo el universo de los vampiros y encontrar como todas esas características súper, como todas las características especiales que crean un nuevo universo. Aquí la onda con la de Guillermo del Toro es que Guillermo del Toro se desenvuelve aquí en la Tierra, o sea, la Tierra Ya. se fue al traste y hubo un apocalipsis y pues ya no existe, Y entonces aquí cambia. no, aquí es un mundo Y paralelo. aquí, ajá, exacto, tú y yo estamos viviendo y abajo de nosotros viven los hombres. Claro. Esa es la maravilla. ¿Qué otros datos les cuento? Por ejemplo, sacan como el dato del ajo, que le dice Lina, oye, ¿sí es cierto que el ajo les hace daño? Y le dice, no, el ajo solamente no nos gusta porque nosotros tenemos un olfato muy fino y todos los olores fuertes nos calan, pero pues el ajo no nos mata, por ejemplo. Y luego Lina le dice, oye, ¿sí es cierto que los vampiros no pueden entrar a una casa? O sea, si no te invitas tú a los vampiros a pasar, no pueden entrar a una casa, eso Ya. pasa en muchos libros. Y el papá le dice, no, mija, eso es cuestión de educación, tú no puedes entrar a un sitio donde no te han invitado, es cortesía y buena educación. No, entonces, Nada de que la maldición de que Ajá. si no entra el vampiro, porque tienes que invitarlo a tu fuerza, si no, no entra. Ajá, y le dices que eso es educación, mija, o sea, y todas esas partes son como muy Ya. graciosas, entonces todo momento dices, ay, claro, y el papá es como de, ay, sí es eso de que no pueden salir al sol tan fácilmente, sí son muy fuertes, sí viven muchísimos años, sí se alimentan de sangre y todos sus derivados, habla así como de plasmas, leucocitos, plaquetas, etcétera. Ellos no se pueden reflejar en los espejos. Una de las partes chidas es que ellos utilizan los sistemas de lentes y espejos para transportarse de un lugar a otro, parecidos como a las chimeneas de Harry Potter, para los que me agarren esa referencia. Y los espejos son portales, entonces le cuenta de hecho un incidente, no se los quiero contar para que lo descubran, pero le dice, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no vaya a pasar lo que nos pasó con Bloody Mary. Y le dice, Lina, ¿quién es Bloody Mary? No, pasó algo muy desastroso ahí con Bloody Mary, y le cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que conozco la leyenda de Bloody Mary del terror, se me hizo súper gracioso que ahí Que la la relación. involucran. Exacto. Y que le dan un formato como si fuera parte Gracioso, de no, y gracioso. Y explica como de, ok, si no tenemos espejos, entonces ¿cómo le hacen para esto? Y todo te lo va como justificando. Son súper supersticiosos, te dice cómo se mueren, te dicen cómo nacen, cuándo alcanzan la mayoría de edad, cómo son sus escuelas, sus universidades, cuánto tiempo van a la escuela, todo eso te lo describe. Entonces, tú vives ahí en el mundo y dices, ay, sí, perfecto. Te pasa esa parte en la que estás leyendo y yo quería, como te digo, regresar a la lectura. O sea, yo quería decir así de, necesito volver como al mundo umbrío a desestresarme. Entonces, no les quiero contar más detalles, no les voy a contar nada del 2, ya les dije más o menos quiénes son los personajes. Tienen nombres rarísimos todos, mexicanos, por ejemplo, la abuela Imo, la tía Sangre, bueno, la mayoría, la prima Alesia, la tía Darbulia o la nana Darbulia, algo así. Todos tienen como sus nombres raros, entonces creas toda esta familia que es numerosísima. Y yo en mi reseña puse que está dividido en 3 partes, en 30 y no me acuerdo, 32 capítulos, pero al final Lina hace una nota de su árbol familiar, y entonces ahí te dice Lina, a ver, empezamos, y empieza como a contarte todos, entonces tú ahí acabas de, si alguno se te fue, ahí lo acabas de entender, pero hasta el final del libro. Y pues eso es todo lo que les puedo contar del universo. La neta, yo creo que no le hago justicia con lo que les estoy contando, pero tienen que leer este libro, o sea, de verdad. Es un súper, súper libro. Es una joyita que nos hemos encontrado en el proceso. Ahorita estaba buscando el formato rústico, es decir, la edición más barata de 209 pesos, pero no hay. No hay. Está totalmente agotada, entonces nada más ahorita está vigente la de... La cara. La de 399 pesos. Que considerando yo que soy muy codo para este tema,
Pero es que considerando el número de páginas, que son 544, sí lo pago. sí está gordo. Sí. Yo sí lo vi, o sea, sí vi como fotos y así, dije, no, pues sí está. Porque está como chiquito, como chaparrito. Ah, mira, está gordito, más cómodo chaparrito. entonces, ¿no? Ujú. Y los libros electrónicos pues cuestan $2.29, entonces pues yo creo que de eso mejor compro directo Exacto, el físico, el digital, ¿no? físico, Si el ahorita me voy físico. a gastar son 100 pesos más, casi 120 más. Están en Amazon y hay de varios precios en Amazon, pero te digo que está eso de las versiones, de que unas traen menos páginas y como que eso de editado ya no me gustó, entonces, para que lo encuentren. Hay un dato, Ricardo, que pasó con la pandemia, que el libro habla de una pandemia, es parte importante de la trama, descubrirlo, pero los vampiros entran en una especie de cuarentena, bueno, los umbríos, en una especie de cuarentena en la que a mí se me hizo muy gracioso estar leyendo, me hubiera encantado leerlo en pandemia, porque Y tienen que, por sentir ejemplo, esto. trasladarse de un lugar a otro y ellos llegan y tienen un sistema de limpieza, los limpian con amonio, no sé con qué demonios los limpian, y te describe cómo, y los vaporizan y tienen que taparse la cara. No, hombre. Y dije, ¿Sería un preámbulo de la pandemia? viven su propia pandemia que acaba con la humanidad, bueno, con una parte de la humanidad, y dije, qué divertido. Bueno, eso me gustó muchísimo. Y hay una parte, hay muchas referencias a México, hay una parte en la que van y se meten a la zona rosa, no les puedo decir en qué parte, y te describe, andamos en tal lugar y todo, y si ustedes ya conocen la Ciudad de México, tú los acompañas en la lectura, ¿no? Todavía es más emocionante, ¿no? Porque te imaginas las calles, las avenidas, Sí, los y tú dices, edificios. yo he estado en ese monumento, así literal, y dices, sí, claro, la plaza. Entonces, de verdad, a mí me gustaría algún día alcanzar un nivel de maestría tal de poder hacer una historia de esta magnitud. Porque yo realmente solo lo había encontrado en historias extranjeras. Claro. Entonces, y hoy voy a sorprender a Ricardo con la pregunta porque traigo 3 preguntas. Ajá. Que estamos en otro chisme, ustedes disculpen y se me olvidó decirle, entonces ahorita lo vamos a debatir. No, 4. Algo que se me hizo súper padre es que el libro, si se lee en otros países, van a encontrar cosas de México que quizás no conocen. Por ejemplo, las chimichangas. Por ejemplo, hablan como de lugares en específico, hablan de costumbres religiosas, o sea, nos da Claro, como, ajá. cosas locales, ajá. Si tú tuvieras que escribir un libro donde lo ambientaras en tu San Luis Potosí o quizás en México, Sí. ¿cuáles serían como datos que te gustarían que otras personas conocieran de tu cultura? Yo eso me lo planteé mucho al estarlo leyendo, porque yo quiero escribir y tú también. Sí, sin duda, yo creo que la primera que me gustaría mucho es el tema de la sintonía entre la religión, lo fantástico y lo escéptico y el misticismo, ¿no? O sea, los mexicanos somos difíciles para creer, por ejemplo, que alguien pueda leerte la línea de la mano. No todo se lo cree, pero sí se cree que el fantasma vive en la casa y que platica con ustedes. Ajá. Y hay otras personas... Lo que hablas. Son líneas, no va a empezar como Outlander, que parece se pasó al otro portal, bueno. Y que puede creer, por ejemplo, también en cosas supersticiosas tan sencillas, pero al mismo tiempo creer en cosas todavía mucho más sobrenaturales. Digamos que México considero que es un país mágico. Es un país... No, San Luis Potosí tiene el título de El destino surrealista, a conveniencia de un gobierno local. ¿Por qué? Pues porque está aquí maldita alarma. Leonora Carrington, porque está Edward James y estos personajes tan surrealistas. Y en el altiplano está otro que también habla del surrealismo. Pero yo creo que no solo es San Luis, sino es todo México, es un país surrealista, ¿no? Yo enfocaría mi historia en el surrealismo, Claro. todo pasa al mismo tiempo, ¿no? Y esta interpretación de la religión con la vida real, las bodas, los 15 años, eso me gustaría reflejarlo. O sea, como que, las costumbres. sí, que dices, no, es que la quinceañera primero le tiene que dar 3 vueltas a la plaza, porque si no, entonces le va a ir mal, y que no sé qué, o no va a encontrar marido, o X cosa, ¿no? Sí, sí. Eso está padre, o sea, como que son cosas así, tradiciones muy extrañas que a mí me gustaría resaltar. Sí, es cierto. ¿Y de San Luis? Tú que conoces mucho la historia de San Luis. De San Luis por ejemplo, Potosí. Si tuvieras que ambientar una historia aquí, o sea, que tú dijeras, la voy a contar, ¿qué escenario escogerías? Esto, hay muchas personas que nos escuchan que no son de San Luis. Sí, no. San Luis es una ciudad como
Ay, ¿cómo les diré? Si en su cabeza viene algo con esa palabra, es colonial. Sí, Virreinal es una ciudad Sí, no sé cómo de explicarle. élite, una ciudad para españoles, Ándale. donde estamos ubicados, porque grabamos en el centro de la ciudad. Sí, sí, Entonces es la ciudad de españoles. Ah, sí, Todos porque los se van a la exteriores. Huasteca, a la norte, al sur. Ajá, exactamente, son otras regiones. No. Me gustaría reflejar los conventos. Yo haría una historia dentro de los antiguos ¿Aquí hay conventos de- aquí? Sí. Ah, pues aquí hay uno, ¿no? A San Francisco. Sí. Estamos en las ruinas de uno de ellos, Sí, que es hoy es cierto. una cafetería en pleno siglo XXI. Sí. Pero en su momento estos eran los pasadizos o los pasillos precisamente de esta zona, el convento franciscano. Yo lo haría en los conventos porque Oye, hay unas sí. historias que dirían por ahí, Dios guarde la hora, que yo creo que están dignas. Yo me imagino un vampiro dentro de un convento. O es más, un vampiro disfrazado de humano que atacara un convento de frailes. Suena Y que como nadie un supiera quién fue, ¿no? Sí, suena como un plot twist de Stephen King, por ejemplo. Él tiene un libro que se llama Salem's Lot, Ajá. que le dicen, oigan, ¿en qué se inspiró? Y Stephen King dice, yo me imaginé cómo sería traer un vampiro a una campiña, como cuando es como Ándale. esta onda como de... Las italianas, ¿no? Como, ¿o qué? ¿cómo te ¿O diré? son No, otras? no, como sureñas, es como sureñas Ah, de ya, Estados ya, ya, ya. Unidos. Sí, Tiene claro. como un nombre, pero no me acuerdo, pero él lo dice como campiña. Y dice, yo me imaginé qué pasaría, porque esto no es una civilización urbana, esto es más Sí. campo. Sí. Entonces yo dije, ¿qué pasaría si hubiera un vampiro aquí? Y hace ese libro, o sea, literal de una idea se le ocurrió así Claro. un día. Entonces, ahí tienes un plot twist para una novela Híjole, de fantasía, ¿no? ya hasta me diste una idea porque sí estaría padre el tema de los conventos y algo así. Sí. Lo que pasa es que los conventos, para quienes nos escucha, que mi tema o el lugar donde yo trabajo Ah, es sí. un tema de ese estilo. Ujú. Cada vez que voy leyendo cosas, yo no sabía, aquí les va el dato, y me saqué de onda mucho, que las mujeres y los hombres que transgredían las leyes religiosas, es decir, si una monja se enamoraba de un fraile y tenían alguna relación sexual, a la monja se le emparedaba. Sus propias hermanas de convento la dejaban sin, primero la encerraban en un, digamos que buscaban un sitio en el convento, traían la mezcla, los ladrillos Sí, sí, y sí. empezaban a emparedarla. Y ahí la dejaban hasta que se muriera. Y Guau. nadie la sacaba, nadie Sí. la sacaba. Sí. Entonces yo dije, eso es ficción, sí, seguramente. Y entonces empiezo a revisar y empiezo a preguntar a los investigadores y me dicen, en los Guau. conventos de la Ciudad de México hubo muchas mujeres y hombres emparedados. Sí, sí. Hombres por cometer el pecado nefando. ¿Cuál era el pecado nefando? Oh, la ya, sodomía. ya, ya. O la homosexualidad como tal. Las mujeres por transgredir las leyes de la abstinencia y estas cosas. ¿Cómo puedes dejar morir una persona detrás de una pared? O sea, si hoy Sí. alguien quitara ¿y qué tal si sale un cuerpo ahí? Ya sé. Fíjate A mí me que... gustaría algo así, pero con el tema de los vampiros. Como que Sí, esas monjas las guardaron ahí porque ellas eran vampiros. porque en el libro, sale el ¿cómo? Empoderamiento. Empoderamiento, sí está bien dicho, Sí. empoderamiento. Como que mi cabeza dijo, no, está mal dicho. Sale eso y salen los enterrados vivos, como un castigo. Claro. De hecho, un día Lina hace algo, no les puedo decir qué, y le dice a su tía, tú te mereces que te empaderemos. Y Qué Lina... fuerte, o sea, sí lo toma en cuenta en la historia. Es Sí. que es parte de la historia, yo no sabía, la verdad, y Sí. me sorprendió mucho. No, y está súper interesante. Bueno, acá lo cuentan, pero los vampiros no mueren. Entonces, le preguntan a alguien, ¿y dónde está tu prima? Ah, está bajo tierra, es que la enterraron. Y luego, y ella se queda, y de hecho Lina es así como de, ¿qué pedo con esta gente? Claro. Pero para ellos es muy normal porque pues ellos no mueren. Sí, sí. Pero Lina es así como de la tierra, yo ya, o sea, Bueno, ya no- imagínate que empareden a un vampiro, pero como nunca muere. y se queda ahí. Y el día que lo sacan, ya tenemos un plot twist para una novela. Sí. Y entonces se encuentra el cuerpo y se sale y lo liberan. Claro. Y dice, ya. No me roben este Oigan, libro, por favor. yo, perdonen a los que escuchan el podcast con audífonos y me río, pero es que voy a tratar de bajarle a esos picos espantosos que hay aquí. No, ahorita hay una alarma. Tenemos un carro aquí a Yo espero que no se escuche, creo que no. 20 metros, yo creo menos. O sea, lo están limpiando, pero como no Le tiene las activan la llaves, alarma. entonces cada vez que le pegan empieza a pitar y pitar y pitar y así. Discúlpenos, pero bueno, ya saben México, cómo es. surrealista. México surreal. No, aquí hace rato pasó un carro así con la super cumbia. Así está la quinceañera ahí en la plaza de enfrente Ay, de la no. iglesia. Está chido, está Sí, padre. o sea, México. Esa era una cosa que le preguntaba a Ricardo, como, ¿qué darías a conocer? Porque yo siento que quien lee Un mundo umbrío en otros países, en Australia, en España, dirá así de, ¿neta en México se come eso? Entonces yo diría, ¿qué quisiera yo enseñar? Porque no sé si te has puesto a pensar, pero yo cuando he pensado
Ya, después de una mini falla técnica por por haberle pegado al micro, le estaba diciendo a Ricardo que no sé si a ti te pasa, pero a mí bueno, no, tú eres más como historiador, pero yo cuando he querido imaginar una historia que quiera publicar, normalmente me ambiento en lo que ya leí. Ya. Entonces, cómo narra los escenarios, y todo normalmente es muy agringado. Sí. Entonces, el hecho de tener algo así, dije, no, sí se puede, lo puedo, o sea, pero en mi cabeza no estaba porque yo he leído más de otro tipo de cosas. Eso me llamó mucho la atención. Eso me apagó el Kindle. Eso me llamó mucho la atención. Entonces siento que eso se me haría padre, como reflejarlo, pues así, mexicano. O sea, y aparte yo soy como, o sea, mi forma de hablar y demás, no tengo como que no rebuscarla tanto, si al final de cuentas sí lo puede redactar así. No sé y a veces las lecturas rápidas, fáciles, con este lenguaje sencillo y simple, siempre van a vender más. No hay que pretender algo que a veces la gente ya no lee eso, ¿no? Alguien está leyendo ahorita Milán Kundera y dice, ¿a qué hora empecé a leer este libro? No porque sea malo, dice, es buena la historia, pero el lenguaje no. Y luego le digo, empieza a leer otro y me dice, estoy leyendo ahora Paradise. Y entonces, qué diferencia, el lenguaje es más simple. Pues sí, siempre va a venderte mejor un libro con lenguaje más sencillo. Y al final hay para todos, ¿no? Hay para todos, claro. Pero yo siento que... Pero si eres en México, exacto, la historia es más, ¿cómo hablamos nosotros? Aquí no hablamos tan así, tan técnicamente, hablamos lo pues más soltado posible, ¿no? Para que la gente nos entienda. Claro. No, y aparte, hay como este tipo de lectura, y lo que te decía, es como muy para jóvenes. O sea, yo siento que puedes jalarlos al mundo de la lectura. Si quieres que alguien lea, no le das un Carlos Fuentes de primer momento. No, como en la escuela que te daban Rayuela, así como que, ¿qué? Ajá, y tú chocas con eso, o sea, tienes que empezar. Es más, lo voy a odiar cuando sea adulto. Y no se puede. Entonces sí, yo siento que hay más, bueno, a mí me gustaría escribir más para ese tipo. Hay una frase del libro que me gustó mucho, no la tendría que buscar porque no me acuerdo cómo va, pero más o menos sería como Lina, hacen una referencia de que los humanos, cuando Lina está hablando con Gismundus, de que los umbríos viven por vivir, como por llenar ese vacío, porque tienen muchos años por delante. Y le dicen a Lina, es que los humanos viven muy intensamente porque saben que se van a morir. Ella lo toma, no les puedo decir en qué parte del libro, ni siquiera me acuerdo, pero lo toma y ella dice que como esta onda de conocer el amor, que ella prefiere como vivir un amor intenso que no conocer el amor y vivir muchos años. Lo dice de una forma graciosa, pero traía como esa como reflexión, pregunta / para Ricardo. ¿Qué preferiría, Ricardo? O sea, como decir, ok, vas a vivir tus 70 años y te vas a morir, pero tuviste una vida, por ejemplo, conociste el amor de tu vida en esta vida, en tus 70 años de vida, por decir algo, o puede que vivas 5,000 años. Igual no conoces al amor de tu vida, pero vas a tener muchos amores y vas a vivir 5,000 años, que al parecer es lo más que viven los vampiros. O sea, te gustaría tener como esa... Porque a Lina le dan la opción de que tú puedes vivir mucho, te conviertes en umbría y puedes tener una vida totalmente diferente. Sí, ya estoy cansado ahorita. No, sí, yo no. Yo los 80, tampoco. Mira, si llego a los 80 me doy por bien servido. Ay, 80 es mucho. Sí, mucha gente me dice que no quiere llegar a esa edad. No. Yo sí quiero. Mi abuelo se murió a los 80 años. Y aparte tenías abuelos que de arriba de 100, ¿no? Una abuela, creo. Por eso digo, sí. O sea, mi abuelo murió de 80, pero a eso iba. Mis bisabuelos murieron de 115, 110, 120. Entonces sé que mis genes son para una vida larga. Y no nomás los paternos, los maternos también. Y los papás de sus papás vivieron igual. Entonces, sé que voy para ese camino. Entonces yo diría, no. Con que me la pase muy sabroso y muy a gusto. Y yo a los 80 diga, ay, sí, señora, ahí te voy. Ya, me doy por bien servido. ¿Sí? No, sí, la verdad, sí. Sí, yo también como que a veces, reflexión psicológica, a veces me pasa que cuando estoy como muy estresada, muy cansada y demás, y que sé que probablemente me voy a acabar pronto, se puede decir la palabra, yo siempre lo he pensado y prefiero 1000 veces, o sea, yo prefiero tener una vida corta pero llena como de muchas experiencias que larga. O sea, yo la verdad, ustedes lo saben, se los he dicho. Sí, es que yo no quiero vivir muchos años y prefiero que sea intenso ahorita. Exacto. Y ya lo vemos. Es que siempre, la verdad, como yo creo que en todo, ¿no? Los detalles son lo que cuentan. Más que una vida larga, más que una vida como... Hay mucha gente que yo he escuchado a señores ya grandes que dicen que han tenido una vida larga, muy placentera, pero sin emociones. Sí. Y dicen para ellos, yo los he escuchado,
que para ellos son igual de tristes que haber vivido poco. Sí. Entonces dices, ay no, mejor prefiero los detallitos. Prefiero mi desmadre ahorita. Sí, la vida bien vivida, digo, Sí. con su medida y sus precauciones, por supuesto. Pero pues que no me quede con ganas de algo que diga, pues mira, no lo intenté, no me eché, sí me lo eché, no me lo eché. Ándale, exactamente. Digo. Sí, qué flojera vivir 5,000 años. Bueno, si a mí me dieran la opción de Lina, yo Ay, diría, sí, no. Nel, No, gracias. No, yo con mis 80 estoy muy bien, bye. Y si quieren antes, también antes. no hay problema. Por ahí debo de tener una frase que a mí me gusta mucho el mundo espiritual y tengo una frase muy chida, justamente el que dice eso, algo así. Que siempre es preferible que si alguien, un creador en particular, viene y te dice, ya es hora de irnos, tú le digas, con mucho gusto me voy porque me voy satisfecho. A que digas, no, por favor, dame chance otros 5 Ay, minutitos no, más. No, ya. No, yo le mandaba un audio a una amiga ayer en un desahogo, breakdown emocional. Tenía un breakdown porque tenía mi crisis de extraño Chernobyl. Esa no te la he Ya. contado. Y estaba como en una crisis y le estaba contando ahí en un audio, le estaba respondiendo en un audio. Y le dije, te digo una cosa, la neta estoy tan cansada le dije 1000 cosas. Digo, si me muero hoy, diría, está bien. Aunque tenga mis 30 y tantos, no importa. Neta, no hay pedo. Pero le estaba contando así de por cosas de salud, de dinero, de trabajo, de así, la suma de todo. Y dije, neta, como tú sabes, estoy tan cansada que digo, oye, güey, 30 está bien. O sea, si me dijeran Sí. ahorita, te vas diría, sí, jalo. Ay, ya sé, es muy complicado el tema. Sí, es complicado. Y la gente, admiro a la gente que vive 8,000 años, que cansada. O sea, que vive así de que tengo 93. Ay, no, qué horror. No, yo no podré. No puedo. Pero esa es como, esa reflexión que dio el libro, de hecho, viene casi al final. Y yo dije, me acuerdo que pausé el libro y dije, ¿qué haría? No, dije, ni de loca lo de Lina. Y yo dije, ella tiene 13 y le falta una vida por delante. Pero puede escoger una vida de otros 50 años o de más años. Y dije, no sé qué vaya a escoger, no lo sé, porque pues no ha acabado la saga. Pero dije, no, Lina, no lo Mira, hagas. yo sí me andaría quedando a los 120 o 130, nomás para ver qué va a hacer Apple en el futuro. Creo que es lo Ay, único que me dolería no ver. Pues yo siento que estamos dejando un mundo muy complicado. Ay, o sí. sea, ya hay crisis del agua, crisis del calor, hay conflictos armados. No, yo siento que nos tocó una buena época para vivir, creo yo. Y pues lo que nos tocó. Aparte, si creen en el budismo, me estaba leyendo hace poco así de que ellos creen en la reencarnación por el número de Claro, veces. entonces por eso ni se preocupan a la hora de morir. Dicen, Sí. ay, bueno, pues a ver en qué me manda el señor ahora. Bueno, en el señor, ahí no hay señor. A ver qué- A ver en qué reencarno ahora, sea en perro, en gato. Ay, yo quiero un gato. O serpiente, bueno, depende de la vida, ¿verdad? También Sí. en media trágica. Entonces puede ser, o otra vez en persona porque me falta Debes repasar pagar y esto, eso. ¿no? Dicen los hinduistas que los asesinos, secuestradores, violadores, etc., reencarnan como insectos, sobre todo como cucarachas y sobre todo como animales Ay, qué- que a la primera vista tu reacción es Ew. aplastarlos con el zapato. Ay, qué loco. Qué fuerte, ¿eh? Sí. Bueno, no creo que sea cierto, pero si fuese así dirías, ay, qué miedo, me están picando los zancudos. El comentario random de que Sí, aparte, o sea, ve, y ya, bicho. Sí, está bicho era diciendo un ahí, asesino. era un ok. asesino. Y tengo las últimas 2 preguntas. Uno, que creo que ya medio lo contestó. Si tuvieras que escoger escribir un libro, esto me puso mucho a pensar a raíz de que Jaime Alfonso es potosino y escribió, no se fue como tú dices, ni por crónica, ni por historia. Ay, sí, ni porque por a nada. veces hasta aburrimos, me incluyo, ¿eh? Entonces, y dije, agarró juveniles, y eso que escribe como infantil, porque escribe como muchos libros, como de esa onda, y se fue por algo que nada que ver, y eso saga, al parecer, tiene muchos libros muy Sí. conocidos, pero este es como la Ajá. saga de los más, ¿no? Tú como potosino que esperamos convertirnos en futuros escritores, ¿de qué tema agarrarías? O sea, siendo sincero, ¿qué es? Porque yo había pensado de mis crisis amorosas, yo ya les digo, tengo así como, no como tal como las crisis, pero sí como esta onda de contar una historia de amor que pueda servir como quizás ayudan o como no haga esto, compa. Pero a raíz de leer a él me entraron otras inspiraciones que nada Sí, que ver, sinceramente. Híjole, me pones una pregunta difícil porque yo cada rato quiero cambiar de tema. O sea, estoy por estoy seguro que sería que escribiría sobre temas de relaciones humanas. Eso sí me queda claro. Ok. Y estoy entre estas relaciones prohibidas, sí me gustaría que fuera algo como histórico, con algunos vistazos al futuro. Es decir, me imaginaría una historia en la que tú estás en pleno siglo XXI y estás cruzando por algún proceso personal y de pronto te encuentras con la carta de algún abuelo donde de pronto
él tenía su amante, pero era hombre y así, como que me iría por el tema LGBTI probablemente. Bueno, sí, falta Una mucho historia ahí. muy profunda, pero también donde aparecieran rasgos de misticismo, de ¿Has leído La Casa de los fantasmas. Espíritus? No la he leído y dicen que, pero ¿sabes qué me dijeron? Que no la leyera, porque si la leo voy a cambiar mi perspectiva de lo que quiero escribir. Ah, Entonces que a lo mejor inconscientemente puedo es que jalar la historia y transformar lo que me van haciendo. Que dice, es mejor que la escribas, la leas y digas, ay caramba, coincidimos sin haberla leído. Sí, sí, A que sí. digas, ay, se nota que quiso irse por esa Es línea. que por lo que me estás contando dije, como La Casa de los Espíritus. Sí. Yo lo que Pues sí por eso. les recomiendo, si ustedes nos están escuchando y este que es el casi, ¿este qué es? El Penúltimo. penúltimo episodio, y que algún día se lo comenté a Pau aquí también en este programa, era que la UNAM tiene un diplomado Sí. especializado para la escritura de libros, que sale una vez al año. Entonces, yo antes de escribir, la verdad que sí me gustaría tomarlo. Es un poco caro, pero yo creo que vale la pena porque la UNAM dice y te asegura que al terminar esta como maestría, de hecho es como una maestría, estás en la posibilidad total de escribir un buen libro. Fíjate que a mí me sorprendió que Jaime Alfonso, a diferencia de, porque estuve buscando realmente como, hay muchos autores de que, pongo el ejemplo, carrera en no sé qué, diplomado en quién sabe qué, maestría en letras, doctorado en la fregada, y que son autores como muy de alto renombre, pero que tienen todas esas credenciales. Claro. Hay otras morritas que escriben como más juvenil, lo que sé, que tienen como, esto y esto. Yo creo, él estudió cinematografía. No, primero empezó en letras y se cambió a cinematografía y se nota en su libro que es para un guión de película. Y tiene un diplomado. Y párale de contar, o sea, y es una persona muy exitosa, muy conocida, con muy buena carrera y tiene sus estudios base, o sea, nada de que sus 400 títulos. No. Pero él se enfocó en trabajar. Sí, por eso. Y eso hace, o sea, Yo no mandé, sé, mira, eso yo me mandé emociona. el correo, aprovecho el comentario. Yo mandé el correo y pregunté, oiga, es que yo todavía no tengo la licenciatura completa porque estoy estudiando mercadotecnia digital. Entonces, y aparte no sé si esa coincida, o sea, yo quiero saber qué onda, ¿no? A ver, calma. 1, 2, la información es así y así, y el diplomado lo único que va a hacer es darte la oportunidad de entender bien lo que significa escribir correctamente, las reglas ortográficas en todo el sentido de la palabra, un estilo, una característica X, me echó toda la historia. Al final lo único que sí sabemos es que tú solo vas a poder diseñar tu propia estructura del libro, la creación de lo que tú quieras lanzar, y cuando tú lo lances no vas a necesitar todos los miles de estudios que muchos a veces tienen y que en lugar de ayudar se convierten en libros de buscar. Entonces, pues sí, tiene sentido. Sí, al final de cuentas es como un diplomado, ¿no? Digo, bueno, Sí. a mí me ha tocado diplomados de un área de que te haces como, no experto, pero sí agarras noción. Mira, si luego hay chavitos, ¿cómo se llama? No, bueno, no voy a decir nombres porque no quiero quemar a nadie, pero hay chavos ahorita súper jóvenes, 20, 25, 20, casi 30 años, que no son especialistas en la escritura y ya son famosos. Que con salen sus muchos, libros. hay muchos youtubers que brincaron Muchos por guapos, otros por... Hay uno que se me hace así como... O sea, como que según él es como un gran escritor, pero pues se me hace... Ya leí uno de sus libros y fue como... 2 estrellas. Y hay otro que está guapo, pero no se siente guapo. Y su libro, o uno de los que sí alcancé a leer la mitad, dije, este está bueno, este sí me gusta. Y están chavos, o sea... Como que a veces uno tiene... No sé por qué tenemos esa tendencia de decir, hasta que termine esto... Entonces. Pero no... No, y la verdad es que este es como de... No sé, en los talleres de escritura creativa te dicen, empieza a escribir, o sea... Claro. Ese sea tu ejercicio, ¿no? Yo hace poco hice un curso como de copywriting, pero como muy enfocado a redes sociales. Y muchos ejercicios eran de, escribe, ponte a escribir. Todos los textos y te explica como la forma y todo. Y te dices que si no empiezas por ahí, pues tienes que empezar por algún lado, ¿no? O sea, y tienes que corregir. Para saber escribir tienes que empezar primero para poder corregir eso que ya tenías, porque si no, no hay un punto de partida y un corte. Y eso me emocionó mucho la lectura de Jaime Alfonso por eso, porque dije, híjole, se pueden hacer cosas diferentes. A mí que quizás estaba muy bloqueada en otras cosas. Y cuando lo leas te vas a dar cuenta y vas a decir, oye, claro, ¿dónde claro. está este libro? Ya, ahorita lo voy a buscar a ver si lo puedo comprar. Y Y de hecho, hay un libro que ahorita estoy leyendo que se llama Relatos de Mar y Tierra, de Álvaro Mutis. Ahí viene algo parecido, donde la historia de Cristo y de Pedro, Álvaro Mutis, un colombiano, la convierte al estilo mexicano.
lo mismo, pero en Pero pleno por- siglo XXI, y incluyendo el Ministerio Público, incluyendo al SAT, incluyendo a cosas así, y dices, en la misma historia la transforma, es muy graciosa, es una comedia muy interesante, pero también es muy reflexiva. Y este autor potosino retoma el tema de los vampiros, la reestructura, le da una vida distinta, le da otro panorama totalmente diferente Ujú. y logra un gran libro. Quién sabe, tenemos muchas posibilidades abiertas. Ujú. Sí, que a veces uno por leer como que... Claro, Digo, yo leo mucho juvenil, pero gringo. ándale. Y ahorita fue como de wow. Qué fuerte, ¿no? Sí, Que- sí, y sí. más un potosino. Exacto, porque bueno. No porque no seamos capaces, pero es raro encontrarse a alguien local con un éxito tan grande y tan amplio y que no sea reconocido del todo, porque la verdad es que no lo conocíamos. No, yo no sabía que era potosino. Yo sí sabía de sus libros porque digo que anduve buscando México Sí, hace sí. mucho tiempo. No, y aparte tú lees mucha saga y todo. Y, ajá. Pero yo, o sea, yo sí sabía así de, sí, Jaime Alfonso, o sea, sí lo ubicaba. Jamás había visto que ¿Te era imaginaste potosino, que era no. San Luis Potosí? No, Qué barbaridad. nunca. Entonces, pues bueno. Bueno, Entonces, les dejo ahí ya comentamos un poquito, les dejo como las notas del libro. Vale la pena, todo lo que yo les diga, ya les dije que no le hace justicia a la historia. Lean, neta, agarren el libro, lean 2 capítulos. Es más, un capítulo y no lo van a soltar. Empieza con lo que les armé de la sinopsis de que hablemos de vampiros, así empieza. Y te empieza como narrando un poco de la familia. Entonces yo desde que empecé de que hablemos de vampiros dije, no, man, hasta me acomodé, de que dije, no, espérate, esto va a estar bueno. Así literal cambié mi posición, estaba, me acuerdo, en el sillón. Dije, no, porque como que de esas veces que estaba viendo cuál habría de mi Kindle, sí. agarré ese y dije, ya le voy a dar chance a porque quiero ver si alcanza a terminar la saga, no sé qué. Y no te miento, empecé como a avanzar y dije, no, esto pinta para que no voy a parar. Me fui al baño, me fui y me serví una taza de café, me regresé al sillón y 4 horas aplastada de que dije, no puedo soltar esto, está buenísimo. Así, a eso me Ay, pasó. es que hay libros que sí valen la pena así leerlos, la verdad. Que vale la pena disfrutarlo, así de que Sí. dices, déjame acomodo. Y me doy el tiempo de leer, a mí me da mucho coraje eso, que a veces yo quiero No, tomarme no, el tiempo no. para, así como dices, que digas, a ver, si me voy a tomar 2 horas de mi tiempo para leer, lo que sean bien tomadas, si no, Sí. mejor ni leo. Porque hay unos que hasta te cuestan y que dices, ay, ya por favor, ya, por favor, avance. que se acabe, sí. Sí, así. Entonces, no, este vale totalmente la pena. Vean las reseñas, tiene unas excelentes calificaciones. Lean la saga por ahí. Yo ya tengo la reseña del primero en mi Goodreads y espero acabar en esta semana el 2. Y enseguida voy a terminar con el 3. De hecho, no voy a leer nada más que esto. Estaba empezando a leer uno sobre Van Gogh. No, dije, esto está más interesante. Y me quedé con este. Entonces, Okay. ahorita, ya si lo lees lo podremos comentar más adelante, pero por favor denle un chance a Jaime Alfonso Perfecto. Sandoval. Pues, ¿algún otro comentario, duda, queja, sugerencia? No, ninguna, más que las redes sociales. Les platicamos las redes sociales del podcast. Al podcast lo encuentran como un libro, una historia o @podcast de libros en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter o en YouTube. Y a mí me encuentran en mis redes sociales, en Goodreads como Pau Galindo o en todas las demás como Pau Galindo o @soy_Pau Galindo. Y Ya. en el, y Sí, sí, en sí. el Instagram de libros, @los libros de Pau, que estoy subiendo reseñas rezagadas de hace muchos años, pero quiero subir todos los libros que he leído, ese es mi goal. Lo hago los domingos, entonces Ok, @los libros de Pau. perfecto. Y a mí en Goodreads pueden encontrarme como Ricardo Aguilar Martínez, en Instagram como @boinametric o @los libros de Rick, donde también hay otras publicaciones de libros y también algunos otros comentarios extras a lo que hacemos aquí en este episodio. Así que pues hemos terminado el penúltimo episodio de esta temporada, Y nos escuchamos la próxima semana con un librazo. en el último episodio de la temporada. Esto fue un libro. Una historia. Bye. Da 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 da.